Muy buenos días, tarde, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y les doy la bienvenida a este su canal Universo Abba. Hoy trataremos la siguiente temática: el Padre Nuestro según el Maestro de Maestro. Nos vamos a referir a la versión oficial de las diversas iglesias cristianas, sin olvidar y haciendo mención de esa oración del Padre Nuestro que, por ejemplo, da fondo musical a este canal y que está muchísimo más cerca de las interpretaciones oficiales, dogmáticas y teológicas de la Iglesia cristiana, más cerca de la naturaleza propia del Maestro. Bueno, sin más dilación, comencemos. El Padre Nuestro es una de las enseñanzas más hermosas que dio el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, para todos aquellos que tuvieran el valor de encontrarse a sí mismos por encima de todas sus creencias. El Padre Nuestro que enseñó Jesús va más allá de ser una oración, en el sentido eclesial, en el sentido institucional, sino es una forma de ver a Dios desde los ojos del amor y no del temor, y una forma de comunicarse con Él, con el Dios de Jesús, con el Dios de amor y perdón, al que Jesús se dirige y de quien Jesús afirma y comunica ser un enviado. Lo he dicho en otras ocasiones, Jesús no viene a hablar a creencias humanas, Jesús viene a hablar a las conciencias humanas. Y esta oración del Maestro va dirigida más que todo a esas conciencias que son capaces de trascender las creencias que sean, en cualquier época, en cualquier latitud, en cualquier civilización. El Dios de Jesús, ese Dios de amor y de perdón, no pide carné político ni religioso, habla, se dirige a las conciencias, porque son conciencias por Él creadas o de Él emanadas. No vamos a entrar en detalles. El Padre Nuestro, como tantos discursos, como tantos logos del Maestro, han sido tergiversados por una institución de poder terrenal. Pero para nuestros propósitos, esa tergiversación está de más, no nos importa, porque realmente lo que pretendemos es comunicar esa naturaleza cósmica del Maestro, su segunda venida, a todos aquellos que sean capaces o que quieran escuchar más allá de lo que puedan tener en mente o que le hayan sembrado en su mente. Bien, sigamos. Padre Nuestro que estás en el cielo. Ante nada, el tratamiento de Padre para dirigirse a Dios ya es una forma distinta de dirigirse al origen último de la realidad. Dirigirse a Dios, hablar a Dios, no es un acto que pueda llevar temor alguno, sino es un acto de diálogo que debe fundamentarse en la conciencia y consciencia de cada ser humano de ser parte de Dios mismo. Tan es así que el Maestro de Maestros no duda en enseñar que Dios no es propiedad de nadie en particular, sino que es el Dios de todos, pues todos tienen su origen en Él. No es Dios, mi Dios, es Padre Nuestro. Está claro, el Dios del Maestro es un Dios de amor, un Dios que a quien no se le dirige con temor, con miedo, con desconfianza, con pavor, ni nada por el estilo. Un Dios al que uno se puede dirigir con toda la confianza que se puede tener a un Padre bondadoso y amoroso. Pero es más, ya hace una distinción clarísima frente al Dios hebreo, al Dios del pueblo judío.
El Dios del pueblo judío es un Dios que es para ellos. Es un Dios que se va a imponer a todo el mundo, pero es un Dios del pueblo elegido. Jesús vino a decir que no, que nanay, que Dios es Dios de todos. Y es Padre de todos. No padre de esta familia, padre de aquella. Es un Dios común. Entre otras cosas, porque el Dios del Maestro es, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, es la conciencia suprema que impregna todo el universo. Sigamos. El Padre a quien Jesús ora, con quien Jesús se comunica, está en los cielos. No está allí en las montañas, ni las estrellas, ni en los ríos, está en los cielos. Para las interpretaciones oficiales de unas teologías cristianas deshonestas con la naturaleza cósmica del Maestro, entienden que estos cielos no es un espacio físico, una geografía espaciotemporal, sino una forma de ser. Olvidan que Jesús no vino a hablar de teología, ni a sus coetáneos, ni a aquellos otros que a lo largo de los siglos escucharían de él, aunque fuese de una manera tergiversada, ni tampoco a los llamados a ver su segunda venida. Jesús vino a enseñar el camino hacia la casa del Padre, la que lleva el conocimiento de Dios mismo y de la realidad última que nunca se agota porque crece y se transforma a medida que las conciencias crecen y se transforman. Vino a señalar tiempos, los tiempos de su segunda venida, y con ella instaurar otra forma de relacionarse el hombre consigo mismo, con los demás y en última instancia con Dios mismo. A mí me ha chocado muchísimo esa interpretación cristiana sobre los cielos como una forma de ser. Realmente no le encuentro mucho sentido. Jesús no vino a hablar de forma teológica, dogmática, ni nada por el estilo. Vino a enseñar lo que es el amor y el perdón, a señalar tiempos y a decir que el Padre no hay que temerle, hay que amarlo y hay que entenderlo como lo que es, esa fuente última de creación, no como un vengador, un ser celoso, un Dios demasiado humano, ¿no? Sigamos. Santificado sea tu nombre. Los nombres van más allá de ser una retahíla de sonidos o letras que se dicen o escriben para distinguir a unos seres de otros. Los nombres van más allá del lenguaje simbólico. El nombre representa la conciencia, apunta al ser, se dirige hacia el conocimiento mismo de cada conciencia sobre sí misma. El nombre como conciencia es la forma de amar y perdonar. Es la manera en la que el Maestro nos recuerda que somos conciencias y que formamos parte de esa conciencia suprema que Él no nombra, sino es a través de su tratamiento hacia Él como Padre. Jesús santifica el nombre del Padre porque quiere enseñar que las conciencias, todas las conciencias humanas, cósmicas, de este o cualquier otro universo, van más allá de las diferencias que aparentemente pueden entender con los ojos de la razón, con los ojos de la mente, con los ojos del aprendizaje y de la experiencia. La conciencia del Padre, el nombre del Padre, representa el conocimiento absoluto, las infinitas formas de nombrar y ser nombrado por todas las infinitas conciencias que de Él emergen, humanas o son creadas. El Maestro santifica el nombre del Padre para enseñar, para mostrar que más allá de todas las diferencias que pueden haber entre las conciencias, la conciencia del Padre es suprema, porque de Él emerge todo lo creado, todo lo que vemos, lo que no vemos, lo que hemos descubierto y lo que descubriremos. Santificar el nombre del Padre es simple y llanamente reconocer que somos conciencias por encima de cualquier diferencia. Lo que nos une es Él. Lo que une a los seres humanos, a las conciencias humanas, a las conciencias de cualquier espacio, de cualquier morada, es el Creador mismo, es el origen.
De ahí que el maestro santifique, enseñe. Tenéis que apuntar hacia ahí, no hacia vuestras razones, hacia vuestras mentes. El nombre, los nombres propios, apuntan más allá del lenguaje simbólico. Apuntan a la conciencia que somos, no a las creencias que, como seres humanos, como conciencias encarnadas, nos pueden inyectar, dependiendo de la latitud, del contexto, civilización, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre apunta a la conciencia, a lo sagrado, a lo que realmente está por encima de cualquier circunstancia. Bien, sigamos. Venga a nosotros tu reino. ¿De qué reino habla el maestro? El reino del Padre es el reino del amor y del perdón. Y para llegar a él, a ese reino, se necesita el poder. ¿Qué poder? El conocimiento. Pero no el conocimiento que nos lleva a escudriñar el mundo y construir la realidad, sino el conocimiento que nos lleva a reconocernos unos en otros, a reconocer que nuestras conciencias, que nuestro ser, no solo está unido en el origen, sino en el viaje de las experiencias de ser. Cada conciencia representa las diferentes líneas con las que el Padre dibujó, mejor dicho, va dibujando el universo mismo. Ese reino del amor y el perdón habitan moradas, las distintas moradas del Padre, que pululan por todo el universo. Quien dude hoy en día de que la conciencia y la vida, en toda su magnitud de formas, vibran en cada átomo del cosmos, no es porque esté ciego a la vida, sino al amor que habita en él. Aún no ha descubierto de dónde viene y hacia dónde va. El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, nos viene a mostrar su reino porque ya él y su pueblo hace muchos eones que han llegado al reino del Padre. El reino del Padre es el conocimiento absoluto. Ese conocimiento que toda conciencia está llamada a, en su momento, a reconocer, a vivir en él, por decirlo de otra manera, sí habita en espacios físicos distintos a la Tierra. Pero hay que entender bien que para el maestro el reino verdaderamente del Padre es el reino del conocimiento. Cuando dice venga a nosotros tu reino, es que venga a nosotros tu conocimiento, el conocimiento que nos hará libres, el conocimiento que nos alejará del mal, el conocimiento que nos hará ser por encima de todas nuestras diferencias. Obviamente también hay un reino físico, unas moradas. Sigue siendo una ingenuidad tremenda pensar que el ser humano es la única conciencia que habita este universo infinito. Eso es una barbaridad, ¿no? Pero vuelvo, el reino al que aboga el maestro, el que enseña a pedir a los hombres, es el reino del conocimiento. Ese conocimiento que, repito, no tiene tanto que ver con escudriñar el mundo, que llegará a ese tipo de conocimiento también, sino el reconocimiento de ser conciencias. Si no se reconoce nadie como conciencia, ¿de qué le sirve escudriñar nada? Como decía el maestro, ¿de qué te vale ganar el mundo si no encuentras la vida que eres? Primero encuentras la vida que eres y después, tranquilo que con ese conocimiento ya llegarán todos los demás, ¿no? Bien, sigamos. Hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Quizás sea una de las expresiones más incomprendidas de la enseñanza del Maestro y de la noble oración que llamamos Padre Nuestro. Muchos han confundido esta expresión con un carácter todopoderoso del Padre. Han creído que la voluntad del Padre radica en su propia voluntad, es decir, entienden la voluntad del Padre como si fuera algo subjetivo, como cuando hablan o se refieren a la voluntad de ellos mismos. No, la voluntad del Padre a la que se refiere el Maestro es la que apunta a la libertad de las conciencias por él creadas o de él emanadas, como se quiera de momento percibir.
Sí, la voluntad del Padre, que es lo mismo que decir su conciencia, nos ha dado el mayor don, la capacidad de crear. Cuando el Maestro nos recuerda que la voluntad del Padre siempre se manifiesta, es para enseñar que en nosotros, en cada conciencia, tenemos el don de crear nuestra realidad. Muchos han confundido esta expresión y por ello critican a un Dios que nada tiene que ver con el Dios del Maestro, que, siendo todopoderoso, no hace nada por las víctimas de la historia. Esta gente confunde la voluntad del Padre con deseos, anhelos o pasiones. La voluntad es el don de crear y el Padre, Abba, nos dio a su imagen y semejanza esa capacidad a toda conciencia. Lo que hagamos con ella es nuestra responsabilidad, fruto de nuestra libertad. Esto ha traído muchísima confusión a lo largo de la historia. Se intentó hacer ver al Dios del Maestro como un Dios todopoderoso que controlaba absolutamente todo. El poder del Padre radica en haber creado criaturas, conciencias o como la quieran llamar, con el mayor don que puedan tener, que es con su libertad de ser, de crear, a su propia imagen. No creó entes determinados. Las conciencias no están determinadas ni por el bien, ni mucho menos por el mal. Somos libertad. Y como tal, tenemos esa capacidad de obrar en base al amor que nos creó o en base al odio, al mal que nos empuja, por decirlo de alguna manera, a separarnos de la fuente. Esto ha traído a lo largo de la historia muchísimos problemas y muchísimos de los críticos, de los ateísmos, de todo sesgo, porque el ateísmo no solamente se lee de una sola manera. Se han agarrado a ese Dios todopoderoso que en teoría es bueno también. ¿Cómo se justifican las víctimas de la historia, ¿no? Esos inocentes que han muerto en manos de tanto desalmado. Hemos hablado de esto en otros programas, les invito a verlo, porque realmente es la forma de entender a ese Dios de amor y de perdón, que es el Dios al que Jesús ora, con el que Jesús se comunica y del que Jesús afirma, como he dicho, ser un enviado, que lo es. Bien, sigamos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta expresión, que muchos podrían tomar literalmente y quedarse en el nivel del alimento de nuestro cuerpo, esta expresión, digo, viene a decir: permíteme abrir los ojos, Padre, para comprender que tú me has dado el poder de crear mi realidad y de alcanzar todo aquello que necesito para mi humana existencia. El Maestro lo enseñó de diversas formas y en distintos lugares, como en aquella expresión de pedid y se os dará, porque al que pide se le da y al que llama a la puerta se le abre. Crear es ante todo ser conscientes de la conciencia de ser que compartimos entre todas las conciencias emanadas o creadas por el Padre. El pan nuestro de cada día representa la petición de no olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Para ello, para no olvidar, obviamente, hay que saber de dónde venimos. Por ello, cuando Jesús, el Maestro de Maestros, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que nos viene a recordar es que solo Él ha venido a decir quiénes son o quiénes son las conciencias humanas y cuál es el camino de regreso a casa. En otras ocasiones, el Maestro nos recuerda: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre. El pan que representa el Maestro es el conocimiento mismo del camino hacia el Padre. Desde esta perspectiva, Jesús enseña que debemos recordar el conocimiento que somos, porque somos parte del conocimiento mismo que emana del Padre. El pan al que se refiere el Maestro no es el pan es el conocimiento que puede, que facilita
la creación de cualquier realidad, entre ellas la de alimentarse. El maestro lo expresó de diversas formas, ¿no? No os preocupéis de lo que vayáis a comer, si los jilgueros, los pájaros por ahí comen, sin falta de estar tan preocupados por ello. Vosotros preocuparos de reconocer en vosotros la conciencia que sois, porque sois conciencias, aparte de formas de vida, tenéis conciencia, tenéis esa chispa divina, producto de ser parte del reino de Dios, porque sois parte de Dios. Entonces, eso hay que reconocerlo, es el pan que hay que buscar, y es el pan que puede alimentar a las conciencias en cualquier forma de vida, en cualquier parte del universo. Es la autoconciencia, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, de que somos parte de Dios mismo. Ese es el pan que hay que buscar. El otro viene por añadiduría. Primero busca el pan que eres, ese conocimiento que eres por ser parte de Dios mismo. Y después todo lo demás vendrá por añadiduría. Pedid y se os dará. Pedid, pero con conciencia de lo que estáis haciendo. No es pedir por pedir. O sea, no decía, bueno, yo quiero una moto. No es eso. O sea, la búsqueda del conocimiento va más allá de lo aparente. El maestro llama a buscar ese conocimiento, ese pan que hay dentro de cada uno, para realmente encontrar el camino a la casa del Padre. Pan es conocimiento. Cuando el maestro dice, danos hoy el pan de cada día, viene a decir, Padre, no hagas que olvide de dónde vengo, hacia dónde voy. Manténme siempre en la senda. Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué problemas tienes? Que somos libertad. Y como tal, tenemos la capacidad siempre de errar. De hacer el bien, por supuesto, pero también de errar. Y cuando erramos, ya lo vamos a ver dentro de un momento. Sigamos. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Solo podemos llegar a la casa del Padre, viene a decir el maestro, a través del perdón. Solo quien es capaz de perdonar es capaz de amar. Y solo quien es capaz de amar tiene la paz y el poder creador para encontrar la casa del Padre a través del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De ser conciencia, de ser parte de la conciencia de Dios. El maestro viene, ya lo he dicho en varias ocasiones, a señalar tiempos, a ayudar a tantas conciencias que encarnan en sus caminos vitales para que encuentren el camino a casa, para que puedan seguir su curso evolutivo desde otras atalayas y no desde la densidad de la experiencia humana inconsciente, tan preñada de mal. El mal, también lo he dicho en otras ocasiones, tiene sus horas contadas en este mundo. Muchos son los que creen que el mal es consustancial a la naturaleza humana, a la conciencia humana. Simplemente olvidan que el mal, como el bien, es una opción, no una sentencia de muerte y menos una condena eterna. Es la base de todo el discurso, de toda la narrativa, de una de sus misiones del maestro, que es la de enseñar cuál es el camino hacia esa conciencia que somos, a esa conciencia que emana del amor que nos ha creado. Y es el amor y el perdón, no hay otro. No importa si conoces los dogmas, si conoces los mandamientos, no importa si has escuchado ni siquiera el nombre del Padre o el nombre de Jesús. De nada. Aquí lo que importa es amar y perdonar. Amar porque somos fuente del amor y perdonar porque tenemos libertad pura. Somos capaces de errar. Pero igual que somos capaces de errar, también somos capaces de levantarnos, ponernos de pie, caminar sobre las aguas si hace falta. No es otra cosa. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quien nos ofende. Porque el perdón no es un viaje de ida, es un viaje de ida y vuelta. El perdón es la forma de reconocernos como conciencias por encima de todas las creencias.
Por eso cuando el maestro enseña, incita a amar a tus enemigos, no a tu familia, no a tus amigos, que eso los ama, o sea, cualquier hijo de vecino es capaz de amar a quien le ama, hasta por ahí, porque hay de todo en la viña. Cuando el Señor, cuando el maestro, cuando Yeshua te dice que tienes que amar a tu enemigo, es porque tienes que aprender a perdonar. Si no aprendes a perdonar, estás incapacitado para amar. Y qué mejor aprendizaje que con el mejor maestro posible, con el que más te odia. Ahí realmente es donde ponemos a prueba, una prueba de fuego, esa conciencia que somos. Hay muchos que no pueden, lo reconocen. Aparte están conscientes porque intentan llegar al perdón desde la razón. Y desde la razón no se puede llegar al perdón. Al perdón se le llega desde el corazón. Saber que ese error que se cometió, en muchísimos casos un error irreparable. Ese error no se paga con venganza, con odio, con ira, con dolor, con sufrimiento. Ese dolor solamente se apaga con el amor y con el perdón. De esto está lleno la historia humana, de víctimas inocentes y de muchísimas almas y muchísimas conciencias que siguieron esa ruleta rusa del odio, de la venganza, del sufrimiento. La conciencia humana, como cualquier otra conciencia cósmica, no se encarnan para sufrir como locos. No, esa es una etapa que tienes potestad de hacer simple y llanamente porque eres libertad pura. Y al ser libertad pura también puedes elegir el dolor. Puede parecer paradójico, y digo, bueno, ¿cómo alguien va a elegir el dolor? Pues sí, vean todas las creencias que hay. Están llenas la historia humana de creencias que te incitan, te llevan al dolor, al sufrimiento y a generar dolor y a sentir dolor. Jesús vino a romper todo esto, ¿no? De ahí que perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Para ser conciencias tenemos que aprender a perdonar. Perdonando, ayudamos a los otros, a las otras conciencias, a través del mismo ejemplo, a reencontrarse con la conciencia que son y ver la hermandad que representamos y no las diferencias que nos quieren inculcar a través de las creencias. Sigamos. No nos dejes caer en la tentación. ¿De qué tentación habla el maestro? Eso que llamamos vicios humanos y que para muchos es la debilidad que produce el placer de sentirse vivos. ¿Acaso la tentación es la que sentimos a la hora de querer transgredir las normas humanas o, peor aún, las salidas de los templos? No. La tentación de la que habla el maestro es la que te lleva a creerte único, a confundir tus creencias con tu conciencia, con tu esencia y creer que los demás están a tu servicio. Y olvidar que toda conciencia está al servicio de toda otra conciencia. En otras palabras, la tentación se refiere a no caer en el olvido que, junto a nuestra vida, a nuestra encarnación, caminan otras conciencias que son parte de Dios mismo. Caer en la tentación es olvidar que todos somos parte de Dios y, como tal, cuando deseamos o hacemos el mal a alguien, aun cuando sea en lo que llamamos defensa propia, estamos haciendo el mal a Dios mismo. La solución al mal no está en la venganza, en el ojo por ojo, sino en el conocimiento. A estos tiempos en los que el conocimiento de Dios se hará patente, son los tiempos que vienen señalados con la segunda venida del Maestro. La tentación de la que habla el Maestro no es la tentación de los sentidos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
La tentación es cuando nos creemos únicos, cuando nos separamos del hermano. Ahí sí hay una tentación. Cuando tú dices, bueno, yo soy una conciencia y yo, bueno, soy única, que lo eres, toda conciencia es única. Porque toda conciencia está llamada a vivir y experimentar sus infinitas posibilidades de ser. Pero el hecho de ser única no significa que seas mejor ni peor. Y cuando tú olvidas que junto a ti hay otras conciencias que son únicas y que todas forman parte de la conciencia suprema del Padre, ahí vienen los problemas. Esa sí es una tentación. Cuando el Maestro nos ayuda, nos dice cómo tenemos que pedir al Padre, no nos hagas caer en la tentación. No nos hagas creernos que somos únicos y que los demás no sirven para nada. Y que mis creencias son las mejores. Y que mi forma de pensar es la mejor. No. Cuando caes en esos terrenos, estás cayendo en la tentación de olvidarte de las otras conciencias hermanas. Y cuando te olvidas de las otras conciencias hermanas, el otro paso es ningunearlas. Y después viene inclusive el de eliminarlas. Jesús vino a enseñar a amar y a perdonar, no a causar dolor y sufrimiento. Sigamos. Y líbranos del mal. ¿Cuál es el mal para Jesús? No es la transgresión a las normas humanas, ni siquiera esos mandamientos salidos de los templos humanos, sino el mal es el olvido y alejamiento de Dios mismo. Por eso la insistencia del Maestro de amar y perdonar, amar y perdonar. Solo a través del amor y del perdón a las conciencias hermanas mantenemos la conexión con el Padre y podremos participar activamente en el proceso creativo del universo desde el bien y no desde la destrucción, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Por ello, como digo y mantengo, el Maestro, aún en la cruz, aun cuando hubiera podido esquivar su dolor, dejó aflorar en él su naturaleza divina y dar humanamente la última lección. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta este olvido hacia sí mismos, viene a decir, y permíteles encontrar el camino hacia ti en otro momento de sus vidas. No hay límite para perdonar porque no hay límites para aprender ni para amar. Aprender es vivir y experimentar el ser a través del amor y del perdón. Cuando nos alejamos del amor del Padre y nos endiosamos en nuestras creencias, estamos cayendo en el mal, el que no se quema en infierno alguno, sino el que convierte las vidas en infiernos a la medida. El mal supremo es aquel que te lleva a alejarte del Padre, de la conciencia suprema, no importa cómo lo nombres, de ese amor y perdón puros y conocimiento absoluto. Cuando te separas de esa fuente, realmente tú te has endiosado a sí mismo. No te ves como parte de Dios, te ves como Dios, olvidando que todas las demás conciencias humanas, cósmicas, en este o en cualquier universo posible, todas están hermanadas en esa conciencia suprema. Todas formamos parte de ese ente único. Cada vez que tú haces el daño, el mal a otra persona, aunque sea levemente, tú en cierta medida estás ofendiendo, entre comillas, la naturaleza del Padre. Muchos podrán decir, pero bueno, ¿cómo vas a querer a un Hitler? ¿Cómo vas a querer a un Mussolini, a un Stalin, etcétera, etcétera? ¿Cómo me vas a decir de que Dios está en ese, iba a decir una mala palabra, en ese ser equivocado? Dios está en él. Es esa conciencia encarnada la que no tiene ni idea de dónde está Dios. Pero Dios está en él. Dios, por decirlo de alguna manera, lo está esperando así, con los brazos abiertos. Despierta.
que no has venido a este mundo a hacer el daño. Somos libertad pura, somos capacidad de crear, como quien dice, sin medida, ¿no? Resumiendo un poco, el Padre Nuestro es una oración que, bajo nuestro humilde ver, encierra muchísimo más que cualquier tipo de dogmatismo, de cualquier tipo de interpretación eclesial. El Padre Nuestro es la forma en que el Maestro nos está recordando que somos mucho más que las creencias que nos han inculcado, que somos conocimiento y debemos perseguir el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de uno mismo, de la conciencia que somos, de ser parte de esa conciencia suprema. Nos pide que tengamos cuidado con las tentaciones. ¿Qué tentaciones? La de creernos que somos los mejores, los únicos, los guay. Que nuestras creencias son las únicas y las superiores. Y que nos alejemos sobre todo del mal. El mal es cuando realmente agarras a la divinidad y lo mandas de vacaciones, que es imposible por otra parte. Ya decimos, no te puedes alejar de Dios, pero Dios siempre va a estar en ti, quieras o no, porque eres parte de Él. Tenemos que tener cuidado, que tenemos que estar en alerta, en oración, pero en oración no significa estar dentro de un templo, estar flagelándolos, no. Es tener el piloto encendido, el piloto de la conciencia. Para ello, obviamente, tienes que despertar cada quien a la conciencia que es. Y no confundir las creencias que te han inculcado con la conciencia que eres. Por eso siempre digo y mantengo a Jesús, al Maestro, en su segunda venida, al Padre, no le va a importar qué carnet tienes, si tú profesas esta creencia o aquella otra. Lo que va a importar, lo que va a tener peso, son los actos. Que por encima de las creencias, lo que realmente da cuenta del alma, de un alma humana, de una conciencia humana, es su ejemplo. Son los actos de amor y de perdón que da a través de su existencia, de su vida. Conozcan o no conozcan al Padre, lo hayan escuchado, lo hayan oído nombrar o no, o inclusive aquellos que se lo ponen desde la razón. No, yo soy ateo, yo soy comunista, que me estás hablando que hay ningún Dios ni nada, pero tú sales y al primer pobre agarra y le das la mano. Al gran jefe, al maestro, le importa 3 pepinos lo que tú digas, sino lo que tú haces. Si tú te pegas golpes de pecho y para arriba y para abajo, y después sales de los templos y miras a un pobre y miras a otro lado, inclusive a lo mejor hasta le escupes encima, pues olvídate que tú no has aprendido nada, no has encontrado la conciencia de ser que eres, esa conciencia que es parte del Padre, esa conciencia de amor que te creó. Pues tendrás que seguir caminando, porque aquí hay una ley suprema, hay una ley suprema que está por encima de cualquier tipo de creencia o aprendizaje, que es que todo lo que haces mal tienes que repararlo. Hay varios caminos y varias formas, pero el mal se repara. No puedes saltarte la clase, por decirlo de alguna forma, o esquivar ese asunto, ¿no? Bien, pero esto es para otro programa. Para llegar al Padre del Maestro, para llegar al Dios del Maestro, solo hay que amar y perdonar. Realmente ayudar al prójimo. En todo, ya estamos en sociedades completamente enfermas, desequilibradas en casi todas las aristas. Oportunidad de ayudar, de dar lo mejor de sí, la tienes en todos los ámbitos. Aquí no se trata de ser Bill Gates para no repartir miles. Aquí no se trata de tener poder. No. El poder realmente está en aquellos seres que son capaces de ver la conciencia que son y ayudar a la demás conciencia en lo que buenamente pueden.
desde un consejo o algo material, una sonrisa, lo que haga falta, lo que necesiten, ¿no? Bien, por esta semana me despido. Espero que de alguna forma les haya llegado este programa, les haya llegado el mensaje, porque al final, digamos que es la humilde misión de este canal, de este servidor, de esta conciencia. Poder transmitir lo que en este corazón habita. Bien, sin más, les deseo una muy feliz semana. Y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Porque Jesús habita en toda aquella conciencia que ayuda, que sabe dar sin nada esperar. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana y pásenlo muy bien. Siempre con precaución. Muchísimas gracias.